No olvidemos nunca la importancia de decrecer para poder vivir. Nosotros seguimos abordando todos estos temas relacionados, derivados de la crisis ecosocial que estamos viviendo en este siglo XXI, gracias, como siempre, a los conocimientos, a la sapiencia de nuestro compañero y amigo Alfonso Montes de Oca, quien siempre llega a estos estudios de Onda Cero La Palma con argumentos apoyados en investigaciones y en datos científicos. Alfonso, bienvenido como siempre. Bienvenido, Dailo, y muy contento de estar aquí. Bueno, Alfonso, podemos empezar como siempre el programa haciendo un breve repaso de otros conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de los diferentes programas que hemos ido grabando en esta casa. Recordemos, por ejemplo, conceptos como la interdependencia, la ecodependencia. A mí, sobre todo, fíjate, Alfonso, se me quedó bastante grabado el hecho de que la Tierra es como una especie de nave espacial, que es una casa común que debemos cuidar y que en estos momentos, por lo que hemos estado hablando a lo largo de todos estos programas, no estamos cuidando como deberíamos, Alfonso. Y tanto que es así, Dailo, ¿no? Fíjate tú que hoy por hoy el planeta Tierra es el único lugar conocido del universo, que albergue vida. Es decir, podemos tener la presunción, ¿verdad?, con lo inmenso que es el universo, de que existan otros lugares donde habite vida, pero que lo sepamos desde el punto de vista científico, no hay ningún otro lugar como el planeta Tierra. Luego ya tendríamos que hacer pues todos los esfuerzos por cuidarlo, porque no vamos a tener ningún otro lugar donde huir si terminamos por destruir esta casa común que es la nave Tierra, ¿no? Que no olvidemos de que lleva ya unos cuantos millones de años orbitando a toda velocidad por el universo, ¿no? Claro, porque precisamente, Alfonso, te quería comentar que claro, que la vida es un proceso que me llamaba la atención cuando leía las cifras, porque una cifra bastante impactante, de 4.500 millones de años. O sea, Alfonso, realmente, ¿cuáles fueron las primeras señales de vida en el planeta Tierra? Sí, este es un dato importante y muchas veces la gente se sorprende, ¿no? Yo siempre digo que hoy uno de los, digamos, conocimientos científicos más importantes que tenemos es que las personas han sido capaces, los científicos han sido capaces de descubrir de que la vida es conducente a sí misma. Es decir, que en todo este proceso evolutivo que ha tenido el planeta Tierra desde su formación, que son aproximadamente unos 4.550 millones de años aproximadamente, la vida ha ido evolucionando y ha ido generando las propias condiciones para que se haga posible la vida en el planeta Tierra, ¿no? Y en relación a tu pregunta, la vida en general, así a un nivel muy básico, mediante células protoprocariotas, digamos, unicelulares, tuvieron lugar ya con 3.800 millones de años de antigüedad, pero tendrían que pasar bastante tiempo hasta que se formaran lo que fueron las primeras células, digamos, pluricelulares. Y en ese, digamos, íter que ha tenido la vida hasta la actualidad, el ser humano realmente lleva muy poquito tiempo desde una visión, digamos, más geológica, ¿no? Aquí estamos viendo, Alfonso, ¿no?, todo esto que estás exponiendo en esta diapositiva en la cual te puedes apoyar. Tú piensas que los dinosaurios estuvieron hace entre 230 y 65 millones de años en el planeta, que eso es casi la última parte de la evolución de la vida, y el ser humano, para que la gente lo pueda visualizar, tú imagínate que toda esta historia evolutiva la pudieras concentrar en el calendario humano en un año. Pues los seres humanos ocuparían de ese año los últimos segundos del último minuto del día 31 de diciembre del año en curso. Es decir, que prácticamente somos un pequeño suspiro en la historia evolutiva de la Tierra, pero en ese suspiro, desgraciadamente, estamos empujando al planeta hacia un desastre si no somos capaces de
de evitarlo, ¿no? Y fíjate qué curioso, Alfonso, porque a pesar de que contamos con una ciencia climática de hace ya 150 años aproximadamente, si no, corrígeme tú si me estoy equivocando, sigue habiendo personas que lo siguen negando. De ahí ese lema o esa frase que estamos leyendo en inglés, I don't believe in global warming, Sí. ¿no? O sea, no creo en este cambio climático. Sí. Yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Ya lo hemos apuntado en algún programa, pero, por ejemplo, en mi caso, generalmente cuando abordo la crisis ecosocial, lo hablo con amigos, lo hablo con familiares, colegios o en cualquier tipo de foro, normalmente la gente que me está escuchando y con la que estoy manteniendo ese diálogo concluye la conversación, generalmente de forma chistosa, diciendo que soy un exagerado, ¿no? Y que taxativamente terminan la conversación diciendo que no será para tanto, que ya inventaremos algo y que soy, pues eso, un exagerado. Pero desde mi punto de vista eso es un error. ¿Y por qué es un error, Dailo? Porque normalmente cuando encaramos este tipo de problemáticas donde el cambio climático, como ya sabemos, solo es una manifestación más de esa crisis multidimensional denominada crisis ecosocial, ¿verdad? Lo solemos hacer desde una visión estrechamente eurocéntrica, ¿no? O desde el punto de vista humano, antropocéntrica, casi que diría. Pero si fuéramos capaces por un instante de poder abordar toda esta problemática desde una visión biocéntrica o ecocéntrica, es decir, teniendo en cuenta lo que apuntabas al principio, los conceptos como ecodependencia e interdependencia, nos daríamos cuenta de inmediato que la muerte causada por el ser humano se haría del todo insoportable, ¿no? Porque estamos eliminando todo lo que son los servicios ecosistémicos producto de toda esa evolución del planeta Tierra en esa vida que hablábamos anteriormente y que son necesarias para que los seres humanos podamos vivir allí. Por consiguiente, la gente en general son muy reacios a aceptar que vivimos en una situación de extralimitación porque nuestra cultura nos ha convertido en personas absolutamente negacionistas o denegadoras de la realidad, ¿no? Seguramente, Alfonso, existen diferentes niveles de negacionismo, no porque lo diga yo, ni siquiera porque lo digas tú, sino porque hay científicos que así lo demuestran. De hecho, podemos, si te parece bien, si me lo permites, apoyarnos en un vídeo que nos has traído de Jorge Richman, que lo explica muy bien. Vamos a darle paso. Vamos a ello y luego lo comentamos. Muy bien. Yo suelo hablar también, ¿no?, de que estamos como en varios niveles de denegación, ¿no? Hablamos de negacionismo. Bueno, el debate sobre negacionismo pues empieza hace unos 30 años y entonces se refiere sobre todo a las posiciones que negaban la Shoah, el holocausto nazi. Ese era el debate de los historiadores en Alemania y en Francia, pues hace 30 años, y el término negacionismo empieza a emplearse ahí. Eso sería como un nivel cero de negacionismo. Después hemos hablado de negacionismo climático durante casi 30 años también. Ese sería quizá el nivel 1 del negacionismo. Pero me gusta señalar que hay como dos niveles adicionales de negacionismo, ¿no? El nivel 2 sería el negacionismo con respecto a los límites biofísicos del planeta Tierra, y ese está mucho más extendido que el negacionismo climático. Con respecto al negacionismo climático podemos decir en Europa, pues bueno, esto es un fenómeno sobre todo estadounidense, aquí no tiene tanta importancia, respetamos más la ciencia, pero si uno tiene esa visión un poquito más amplia y sabe que el calentamiento global, la catástrofe climática hacia la que vamos, no es más que un aspecto de una crisis ecosocial mucho más amplia, ¿no?, que incluye, por ejemplo, de manera muy destacada, ¿no?, la sexta gran extinción, ¿no?, el desgarro de la trama de la vida, y también el agotamiento de recursos minerales básicos para estas sociedades configuradas como están. Entonces ese negacionismo con respecto a los límites biofísicos prevalece casi en nuestras sociedades, ¿no? Hay pequeños sectores que lo denuncian, pero es mayoritario también en las sociedades europeas, ¿no?
Y todavía hay un tercer nivel de negacionismo, yo creo, que se refiere a las respuestas posibles ante esa situación, ¿no? Si tenemos conciencia de que hay problemas ecológicos sociales graves, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Y entonces ahí todavía, incluso entre los sectores que no son mayoritarios en la sociedad, que sí que perciben que hay problemas graves, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, pues tenemos un ministerio para la transición ecológica en el gobierno, ¿no? Claro, eso indica que se dan cuenta de que habría que ser capaces de realizar una transición ecológica real, ¿no? Pero incluso esos sectores que se dan cuenta de que hay problemas graves alimentan la ilusión de que sin cambios sistémicos es posible introducir reajustes que nos saquen de la zona de peligro, ¿no? Y entonces ahí está todas esas ilusiones, yo creo, ¿no? Sobre capitalismo verde, sobre transiciones gradualistas y demás, que yo creo que ya no responden a la realidad, y entonces yo llamaría pues una tercera clase de negacionismo a esas ilusiones sobre las posibilidades de una reforma del capitalismo que llevasen, por ejemplo, eso, hacia un capitalismo verde, ¿no? Pero si pensamos en eso, sobre todo en lo que yo he llamado los niveles 2 y 3, es decir, el negacionismo con respecto a los límites biofísicos y el negacionismo con respecto a la necesidad de cambio sistémico, ¿no? Niveles 2 y 3, eso claramente es una estrategia de las élites. Hablábamos, Alfonso, recogiendo este vídeo, las palabras de Jorge Ritman, ¿no? De esos diferentes niveles de negacionismo, habla de niveles adicionales incluso. A mí, por ejemplo, pues el caso del negacionismo climático, de acuerdo, lo doy por válido, lo conozco, pero me llama especialmente la atención cuando Jorge Ritman habla de ese negacionismo de límites biofísicos del planeta que incluso está mucho más extendido que el negacionismo climático. Claro, tú piensas que yo creo que esto ha quedado perfectamente definido ya con el establecimiento de lo que se llaman los límites planetarios, ¿no? Que es un concepto científico ya formulado en el año 2009, que ha venido siendo revisado, ¿verdad? Incluso hasta en 3 ocasiones, donde se han definido en el sistema Tierra una serie de límites, en concreto son 9, donde se establece, digamos, una zona operativa para el funcionamiento de nuestras sociedades tal y como las conocemos, ¿no? Pues bien, las investigaciones actuales han puesto encima de la mesa que de esos 9 límites operativos, 6 ya han sido transgredidos por nuestra forma de vida y 2 de ellos están muy próximos a ser transgredidos. Pues generalmente la mayoría de las personas e incluso de nuestros políticos cuando hablan de crisis ecológica ponen normalmente el acento, en el mejor de los casos, en el cambio climático. Lo que muchas personas no saben porque directamente no lo ven y no lo perciben, que es ese negacionismo de tipo 2 que habla Jorge Ritman, es que el cambio climático es solo una manifestación más de una crisis mucho mayor que es la crisis ecosocial, donde el cambio climático, siendo grave, gravísimo que lo es, no es el peor de los problemas que tenemos en la actualidad. Tenemos otros, como puede ser el desgarro de la trama de la vida, que habla Jorge Ritman, que es la pérdida de biodiversidad genética. Tenemos también la contaminación, lo que llaman ahora los científicos novel entities, que son la contaminación química, la contaminación por plásticos, contaminación por aerosoles. Tenemos también la alteración de los flujos bioquímicos del nitrógeno y el fósforo. Tenemos el cambio climático, tenemos la alteración de los suelos. Es decir, que el centro del problema es el overshoot, es decir, nuestra extralimitación, nuestras sociedades que son industriales han impactado fuertemente contra esos límites que mantienen la estabilidad del planeta Tierra, ¿no? Y que si no somos capaces de introducir, digamos, respuestas sistémicas que lo cambien todo,
pues lógicamente dicen los científicos que cabe la posibilidad que en el transcurso de este siglo los seres humanos puedan incluso llegar a desaparecer, ¿no? Cambios sistémicos que a lo mejor, Alfonso, no lo sé, por reflexionar un poco, tal vez a los políticos les pueda mover un poco el suelo, sobre todo cuando a países capitalistas se les presenta este concepto de capitalismo verde, como bien sí. Rezaba Jorge Ritman. Yo te pregunto, ¿crees que a lo mejor, porque yo a veces me lo cuestiono, ¿crees que a lo mejor los políticos sean capaces de proceder o de hacer esa transición ecológica con éxito? Yo creo que no, Dailo, sinceramente. Yo creo que la política tiene un problema enorme, ¿no? Que está atrapada en el corto plazo. Es decir, los políticos en la mayoría de los casos, aquí me gustaría abrir un paréntesis, ¿no? Cuando hablamos de general, en términos generales, siempre tenemos la tendencia a poder cometer alguna injusticia, ¿no? Cierro paréntesis, ¿no? Dicho eso, yo creo que la mayoría de los políticos, en primer término, están incapacitados para poder implementar las soluciones que tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque están sometidos a una, digamos, disciplina de partido, ¿de acuerdo? Y luego porque nuestro sistema político es una suerte de vasos comunicantes, digámoslo así, con sectores empresariales y económicos muy potentes que son a la postre los que van a marcar, digamos, los ritmos de transformación de la sociedad. Por eso muchas veces, como esos cambios que habría que introducir, esos cambios sistémicos, van un poco a trastocar esos intereses económicos, pues muchas veces el político pues se siente impedido para poder hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, y aunque sea de manera muy simple señalarlo, pues tampoco existe un sustrato social que esté instruido en estas dinámicas, en estos problemas. Entonces, como el ser humano en general está un tanto despistado, ¿no?, por el ruido mediático de turno, por el debate de turno, bueno, lo estamos viendo ahora en los medios de comunicación con todo el tema de la amnistía, donde parece que España se va a romper, ¿no? Y sin embargo cuestiones como estas, que sí que van a romper no solo a España, sino al planeta, apenas tienen la atención mediática que se merece. Entonces, la confluencia de estos factores yo creo que hace que las sociedades pues no estén un poco centradas en lo que deberían de estar, ¿no? Nos habíamos quedado, Alfonso, en esta diapositiva, estábamos hablando de límites planetarios, subrayamos la idea de que el cambio climático solamente es ese síntoma de una crisis ecosocial mucho mayor. Si te parece, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que nos explique, por favor, Alfonso, hacia dónde vamos, claro. Es decir, qué puede pasar, claro, por ejemplo, a finales del siglo XXI. Bueno, pues yo creo que consecuencia de todo lo que estamos hablando, de todo lo que ha citado Jorge, ¿no?, de nuestra incapacidad para podernos hacer cargo de la realidad, de todo ese problema que tenemos para de alguna manera interiorizar de forma íntima y existencial la gravedad del problema, ¿qué hace? Pues que vamos a seguir una inercia, o que nuestro sistema económico lleva una inercia, que de no cambiarlo, ¿verdad?, pues lo que nos dicen los científicos, que en esto tienen un conocimiento bastante riguroso de lo que es la física del cambio climático, es decir, que con las políticas actuales acabaremos a finales de siglo con un mínimo de 4 grados de calentamiento. Y claro, eso es auténticamente un desastre para el planeta Tierra y para nosotros, del cual dependemos, ¿no? Alfonso, y por lo tanto, ¿cómo vamos a subsistir? Es decir, por ejemplo, con la agricultura. ¿Qué pasaría con la agricultura? Hombre, pues tú piensas que la civilización actual es hija de un periodo geológico conocido como el Holoceno, que estaba caracterizado principalmente por una estabilidad tanto climática como meteorológica, que ha permitido a los seres humanos el poder domesticar, si se me permite esa palabra, la agricultura y la ganadería. Es decir, con anterioridad al Holoceno, que tiene aproximadamente entre 10 y 12.000 años, el ser humano, que ya llevaba 300.000 años en el planeta Tierra, no había sido capaz de asentarse y de abandonar estilos de vida basados en la caza y recolección. Fue con la llegada del Holoceno,
caracterizado por lo que te digo, la estabilidad climática que ha permitido el nacimiento y el florecimiento de la civilización humana. Claro, si todo eso es lo que vamos a romper ahora y lo que vamos a perder, es decir, no tendremos la base de la civilización, que es la agricultura, no tendremos garantizada la alimentación, y si no tenemos garantizada la alimentación, pues todo nuestro sistema se va a venir abajo y se va a colapsar. Como sé, Alfonso, que siempre viene muy bien preparado, vamos a darle paso en esta ocasión al científico Kevin Anderson y luego volvemos a comentar. Perfecto. The report makes very clear that between 1.5 degrees centigrade of warming and 2 degrees centigrade of warming, we will expect to see more extreme weather conditions, and that these impacts will primarily hit poorer and more climate vulnerable communities around the world. It's about half of global emissions arise from the activities of just about 10% of the world's population, and about 70% of all global emissions of carbon dioxide come from about 20% of the world's population. When you hear the Al Gores and the DiCaprios talking about climate change, you look at their carbon footprint, they'll be many thousands of times more than an average African, and many hundreds of times more probably even than many Americans. See, when you really look at the numbers behind the report, look at the numbers the science comes out with, then we're talking about a complete revolution in our energy system. And that is going to beg very fundamental questions about how we run our economies. So I think this has been a real opportunity, which we are now losing, to reshape that economy so it's an economy that's suitable for society, not a society that's suitable for the economy. They will come and they will go. But the overall issue of climate change, the physics of climate change, is here to stay, regardless of the ephemeral whims of the occasional president. I think it is quite reasonable to think we are heading to about 4 degrees centigrade of warming across this century. That would be utterly devastating. Just remember the difference between now and an ice age is about 5 degrees. So we're talking about changes that would normally occur over probably tens of thousands of years, occurring over little more than 100 years. And 100 years in some respects sounds like a long time, but many of the people listening to this, their children will still be alive in 100 years, and certainly their grandchildren will be. 100 years is just tomorrow, really, in so many respects. As we head towards 4 degrees centigrade of warming, we're talking about breaking down many of the ecosystems of the world that pollinate our crops, that make our air clean for us. So this is a different planet from the one on which we live, and the chaos that will ensue will be bad for our species, for humans, but also, indeed, of course, for many other species around the planet. And that's why we have to do everything we can to hold to ideally 2 degrees centigrade, well, to hold for 2 degrees centigrade and ideally aim for 1.5. I think that's looking very challenging. So let's do everything we can to keep the temperature as low as possible. Yo me quedo principalmente, Alfonso, extrayendo al menos una idea principal de lo que ha transmitido Kevin Anderson con esa frase al final cuando dice hacer todo lo posible para mantener la temperatura lo más baja posible, valga la redundancia. Sí. Piensa que lo que se acordó en el Acuerdo de París de Francia, que era hacer todo lo posible por mantener la temperatura como máximo 1,5 grados en relación al periodo preindustrial, y no sobrepasar en todo caso los 2 grados centígrados, ¿no? Estos no son objetivos políticos, Dailo. Lo importante aquí es entender que se trata de límites físicos, es decir, son umbrales en el que una vez rebasados van a comenzar a activarse una serie de tipping points, puntos de vuelco, puntos de retroalimentación que van a hacer que el sistema climático se destabilice, ¿no? Kevin Anderson lo apunta, es decir, a partir de 1,5 grados, incluso te diría que de 1,2, hay bastantes científicos que apoyan que 1,5 ya se van a activar muchos de los puntos de no retorno del sistema climático. Por eso tendríamos que hacer todos los esfuerzos por evitar esos aumentos de temperatura, ¿no? Es que es una realidad que, por supuesto, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir, porque, por ejemplo, si nosotros decimos que todo esto que estamos exponiendo aquí en este programa se puede convertir en una realidad dentro de 100 años, mucha gente dirá, dentro de 100 años eso es muchísimo tiempo. No, 100 años es mañana. Sí, claro, esta lámina está extraída justamente del último informe del panel intergubernamental de expertos de cambio climático que fue publicado el año pasado, precisamente para tratar de poner en evidencia justo lo que estás diciendo, ¿no? Y aquí lo podemos ver claramente, ¿no? Donde la línea más baja sería
serían nuestros padres, que nacieron entre 1940 y 1950 y que hoy tienen en torno a 70 años de edad, 60, 70 años. Los nacidos en 1980, que seríamos nosotros, bueno, yo soy de 1970, pero que cuando sea el año 2050 tendremos 70 años, y nuestros hijos que han nacido, digamos, en la década de 2020, casi que en 2090 van a tener 70 años. Es decir, que ya nosotros ya lo estamos sufriendo, pero que vamos a sufrir las peores consecuencias del cambio climático, pero es que nuestros hijos lo van a vivir absolutamente de lleno, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es importante tener en cuenta. No es que los fenómenos meteorológicos adversos, las condiciones de vida vayan a empeorar en 2100, sino que esto se trata de una degradación paulatina de las condiciones de vida, es decir, que cada vez vamos a vivir en peores condiciones hasta que literalmente sea incompatible con la vida los escenarios en los que nos estamos moviendo, ¿no? En esta diapositiva, precisamente, Alfonso, y perdona que te interrumpa, es donde podemos ver cómo se muestra que según han ido pasando los años, cada vez ha aumentado más el calor. Sí, no, más que el calor, aquí lo que hace mención es a los fenómenos meteorológicos adversos y a las olas de calor, ¿no? Entonces, si le damos a play, podemos ver que desde 1951, que es donde se tuvieron los datos, a la actualidad se ha ido habiendo un desplazamiento hacia la derecha, es decir, donde los fenómenos meteorológicos adversos cada vez son peores, ¿no? Vale, no sé si a lo mejor la diapositiva en este caso, vale, nos comentan que no funciona, pero lo que se vería es cómo ha habido un desplazamiento en el eje. Correcto. Exacto. Entonces iría aumentando un año tras otro, claro, y ese eje cada vez más hacia la derecha. Yo creo que lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Yo creo que el 2023 está siendo a todos los efectos, bueno, ya lo están diciendo los primeros, los datos preliminares del preanálisis de que va a ser el año más caluroso desde que existen registros y que estaremos a 1,75 grados en relación al periodo preindustrial, ya ahora en 2023. Es verdad que porque excedamos un año de 1,5 no quiere decir que ya hayamos dejado atrás el Acuerdo de París, pero es significativo de que todo está sucediendo muchísimo antes de lo que habían predicho los modelos científicos, es decir, cada vez es peor de lo esperado. Tanto es así que en la actualidad ya se espera que en la década de 2030 superemos el 1,5 grados de temperatura y para 2040, 2050 los 2 grados de temperatura. ¿Y qué implicaría eso, Dailo? Pues lo vemos en esta diapositiva, ¿no? Pues vamos a perder el Amazonas, vamos a perder los arrecifes de coral, se va a ralentizar la corriente termoalina, la conocida como la AMOC, van islas a desaparecer como las Maldivas, van a haber pérdida de servicios ecosistémicos. Es decir, por eso es tan importante lo que decía Kevin Anderson, es decir, tenemos que poner todos los esfuerzos por limitar cada décima de grado, es decir, porque cada décima de grado importa, ¿no? A mí hay una frase que me impone muchísimo y es la que dice que si llegamos a escenarios infernales será porque lo hemos elegido. Alfonso, ¿por qué no actuamos? ¿A qué se debe este inmovilismo? Yo creo que de ahí lo que ya tú tienes conocimientos suficientes para responderte a esto, ¿no? Cuando empezamos esta aventura, esta conversación, este diálogo íntimo entre amigos que me gusta decir que es esto, tú me decías, Alfonso, yo este tema no lo domino, me va a resultar complicado, correcto. Por favor te pido que vayamos poco a poco, ya han pasado muchos capítulos, yo creo que ya tú te sabes responder a esto. Pues sencillamente, Dailo, porque no lo vemos, porque nuestra cultura nos impide hacernos cargo de estas realidades duras, ¿no? Estamos permanentemente bombardeados por una tecnolatría donde nos creemos que somos capaces de inventarlo todo, donde hemos llegado a pensar de que nosotros los seres humanos no formamos parte de la naturaleza y que por tanto no estamos sujetos a las leyes de la física o de la biología y que bueno, ya inventaremos algo, ¿no? Bueno, pues sin embargo, ¿qué nos dice el conocimiento? ¿Qué nos dice la ciencia? Que eso no es así y que si seguimos actuando como lo estamos haciendo y llegamos a esos peores escenarios, es más
es sencillamente porque lo hemos elegido, porque no olvidemos que el no tomar una decisión también forma parte de tomar una decisión, ¿eh? Como broche final de este programa, Alfonso, vamos a darle paso, porque no quiero despedirme sin poder ver ese vídeo que nos has traído de Ugo Bardi, que creo que también es bastante ilustrativo. Perfetto. Il collasso in qualche modo va capito, va assimilato. C'è una parola che ha inventato uno scrittore di fantascienza americano che si chiamava Robert Anson Heinlein, non so se era attivo negli anni 70, anche lui ha scritto un libro bellissimo che si chiamava, che raccontava la storia di un marziano che arrivava sulla Terra. Questo marziano aveva tutta la sua filosofia marziana, era un essere umano, era un figlio dei coloni terrestri su Marte, un po' un nipotino di Elon Musk che vorrebbe fare la stessa cosa. Questo marziano porta sulla Terra, fra le tante cose, il concetto, un verbo che è grok, uno strano suono, in inglese to grok, in italiano potremmo dire groccare, in francese groquer, in spagnolo non sono sicuro, ma forse come in italiano, e c'è tutta una filosofia del grokking che ha come origine la parola bere acqua, cioè tu comprendi i concetti come bevi l'acqua, l'assimili. Quando bevi un bicchiere d'acqua, l'acqua che bevi diventa tu stesso, e lo stesso quando assimili un concetto, quando studi una cosa, se la capisci bene, la grocchi e diventa parte di te. È lo stesso del collasso, se il collasso lo grocchi, se permettete questa parola un po' di influenza americana, ma se lo capisci, lo accetti ma non passivamente, lo accetti e lo gestisci, lo vivi e lo modifichi in modo tale da seguire l'andamento del sistema, sapendo bene che non lo puoi muovere più di tanto, però fai il possibile per evitare danni peggiori e per evitare soprattutto di peggiorare, perché tantissime azioni possono peggiorare di molto il collasso, e non so se ci siano delle ragioni cosmiche, ma sembra che in questo momento storico in cui ci troviamo a vivere i nostri leader stiano agendo in modo specifico per peggiorare le cose. Non so se lo fanno coscientemente o se c'è qualche ragione cosmica che li spinge a comportarsi così, ma è quello che vediamo. Fíjate qué curioso, Alfonso, o sea, nuestros políticos, nuestros líderes están actuando de tal manera que lo están empeorando todo, y a colación también de lo que ha dicho Ugo Bardi, tal vez sea porque no han sabido asimilar esos conceptos. Totalmente, ¿no? Ugo Bardi, para quien no lo sepa, es italiano, nacido en Florencia, es miembro del Club de Roma. No pertenece a ningún club ecologista, sino al Club de Roma, es decir, que está formado por la fundación, por ejemplo, Volkswagen, ¿no? Está integrado por casi todo lo que es la industria fuerte europea, ¿no? Y Ugo Bardi ha sido el encargado de revisar uno de los libros más importantes que hubo en la década de los años 70 del siglo pasado, que fue A los límites del crecimiento de la familia Meadows, ¿no? Y ha podido descubrir en sus investigaciones que todas las proyecciones que ya contemplaba la familia Meadows en 1972, pues se están cumpliendo en la actualidad. Es decir, vamos camino, lo que él denomina, del colapso, ¿no? Y además aquí, de manera un tanto así jocosa, señala que nuestros líderes políticos en la actualidad, lejos de corregir esta situación, lo que están haciendo es tender a empeorarlo, ¿no? Hombre, él también lo apunta, ¿no? No creo que sean porque sean malas personas, aunque viendo la realidad tal como se está desenvolviendo en la actualidad, yo ya comienzo a tener mis dudas. Miremos lo que está pasando con el pueblo palestino, lo que sucede en otras partes del mundo. Yo creo que estamos a veces gobernados en ese máximo nivel por auténticos, vamos a decir, psicópatas, ¿no? Pero a niveles más bajos, a niveles estatales, digamos, sin contar Estados Unidos con Donald Trump o Rusia o lo que sea, a niveles más de día a día, más municipales, más autonómicos, yo creo que a nuestros políticos en general lo que les pasa, por un lado, es que están incapacitados, por lo que hablábamos,
por las dinámicas que tiene la política, por ese cortoplacismo, por esos vasos comunicantes con los poderes realmente fácticos y económicos, y en segundo lugar es porque falta una evidente preparación y conocimiento. Entonces están jugando con asuntos en los que yo creo que a veces les vienen un poco grandes, ¿no? Alfonso, aquí nos despedimos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Ojalá que nuestros seguidores de Onda Cero La Palma hayan podido asimilar todos estos conceptos, todos estos programas que poco a poco hemos ido publicando, y sobre todo también que la clase política... lo vayamos groqueando. Correcto, que vayamos groqueando poco a poco, y también que la clase política sea capaz de asimilar. Yo creo que sí, y por ser justos, ¿vale? Porque cuando uno a veces generaliza, siempre me gusta señalar que comete injusticia, ¿no? Yo creo que cada vez esto está más presente en el discurso, y cada vez los políticos van siendo más conscientes y están trabajando más en esa línea, solo que hace falta que desde la población los empujemos un poquito más y los ayudemos a que tomen las decisiones correctas. Cerramos con este mensaje. Muchas gracias, Alfonso. Un abrazo. Gracias, Dailo.